Hola, soy Cristina Ojeda, soy adjunta de traumatología del Hospital Universitario 12 de Octubre y vamos a hablar de métodos, indicaciones y complicaciones de tratamiento conservador o quirúrgico. Como veis, es un tema bastante generalista, pero que es importante para ir construyendo sobre él a lo largo de este curso. La cirugía ortopédica y la traumatología es la especialidad que diagnostica y maneja los procesos del aparato locomotor y sus estructuras asociadas. Es una especialidad médico-quirúrgica, aunque parezca broma. Muchos pacientes se operan, pero también muchísimos se benefician del tratamiento conservador. Por ejemplo, hay muchísimos pacientes a los que se les envía para hacer tratamiento de rehabilitador y de medicina física. Sobre esto hay un capítulo aparte a lo largo de este curso que ya lo daréis. También podemos prescribir ayudas para la marcha y los desplazamientos, como por ejemplo los bastones de puño, que son básicamente para aumentar la base de sustentación y mejorar el equilibrio, pero exigen el usar bien la extremidad superior. Podemos también aumentar la base de sustentación sin tener que tener tantísimo control sobre el miembro superior con las muletas de antebrazo o de los bastones ingleses. Estos permiten también, si usamos dos de ellos, el usar una extremidad en descarga, pero exigen bastante control del tronco. Las muletas axilares necesitan menos control del tronco, pero es más difícil superar con ellas, por ejemplo, escalones o desniveles, y además hay un peligro de que pueda haber una lesión del plexo braquial a nivel de la axila. Y finalmente, con 4 puntos de apoyo tenemos los andadores, que dan bastante más seguridad a los pacientes, sobre todo mayores, pero un desplazamiento más lento. Todas estas opciones aumentan la carga sobre la extremidad superior. Finalmente, si por ejemplo tiene que estar en descarga de las dos extremidades inferiores o si no hay control del tronco o de los miembros superiores suficiente, pues se plantea una silla de ruedas, ¿no? Podemos tener una silla de ruedas autopropulsable, que serían, por ejemplo, la de la izquierda, que necesita que haya otra persona que la empuje o que el paciente mismo vaya maniobrando las ruedas de la silla de ruedas con los brazos, ¿vale? Pero si no es capaz de hacer eso, pues se necesita una silla de ruedas eléctrica, que es la de la derecha. Podemos prescribir también ortesis y prótesis. Las ortesis inmovilizan, protegen o sostienen extremidades, como por ejemplo las ortesis antiequino, las plantillas, las ortesis de termoplástico para inmovilizar extremidades o por ejemplo las férulas articuladas, como por ejemplo la de ligamento cruzado que se ven. También serían las fajas que mandamos, por ejemplo, para la columna. Las prótesis sustituyen partes ausentes del cuerpo. Por ejemplo, las prótesis de extremidad inferior, como se ve a mano izquierda, que tenemos las que tienen un esqueleto externo, como por ejemplo la de la izquierda de todo, que es de fibra de vidrio, una funda de fibra de vidrio, o las que tienen un endoesqueleto, que tienen un alma, como si fuera el hueso de la tibia o del fémur, pues de un metal, y luego una funda de silicona que tiene una función cosmética. Hay otras prótesis que tienen una función principalmente cosmética, de los dedos, de las manos, de los pies. Y luego hay que tener en cuenta que las prótesis tienen ahora un empuje tecnológico importante, pudiendo incorporar acelerómetros y también biosensores para suplir funciones, por ejemplo, de la mano sobre todo. Podemos aplicar también yesos y férulas de escayola y de fibra de vidrio, ¿no? Entonces pueden ser yesos circunferenciales o pueden ser férulas, que es una tira de escayola que refuerza pues un vendaje que se aplica. Hay que tener en cuenta que hay que reforzar sobre todo y proteger el vendaje a nivel de los relieves óseos, porque si no podemos tener lesiones por presión como los que se ven en la imagen de la derecha del todo. Y luego finalmente tenemos también la tracción. Pueden ser una tracción blanda con una tira adhesiva sujeta a la extremidad con un vendaje. Se usa sobre todo en ortopedia infantil, en algunos tipos de fracturas, por ejemplo la fractura de fémur, o una tracción esquelética en la que ponemos un pin tensado a través del hueso a nivel de fémur distal o tibia proximal y que permite aplicar una tracción longitudinal más fuerte a la extremidad y se usa, por ejemplo, para fracturas de fémur o para desimpactar la cadera en fracturas de acetábulo. Finalmente tenemos también fármacos, ¿no? El grupo más importante que tenemos en nuestra especialidad son los analgésicos. El dolor es el motivo de consulta que domina en la gran mayoría de nuestros pacientes. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, los opiáceos, los neuromoduladores y los coadyuvantes, y es importante conocer las características de cada uno y dominar bien 2 o 3 fármacos de cada grupo. Y finalmente también los antibióticos y la profilaxis trombólica. La más común, la heparina bajo peso molecular, pero están también los nuevos anticoagulantes y el ácido acetil salicílico.
Finalmente, si no funciona el tratamiento conservador, podemos pasar a proponer un tratamiento quirúrgico. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico es si no responde al tratamiento conservador o si se descarta o rechaza el tratamiento conservador. O bien porque no permite curar la lesión, porque el riesgo de complicaciones es muy elevado, porque no es tolerable para el paciente o porque da lugar a unos resultados claramente inferiores al tratamiento quirúrgico. Hay una serie de complicaciones comunes a todas las cirugías y les recomiendo que las consulten en los consentimientos informados disponibles en la página web de la SECOT. Pueden ser la infección, la lesión vascular, el sangrado de hematoma, la enfermedad tromboembólica venosa, la lesión nerviosa, los problemas en cicatrización de la herida quirúrgica, la rigidez de las articulaciones adyacentes, el dolor crónico en la región intervenida, la atrofia muscular por desuso y la posibilidad de recidiva de la patología con el tiempo. Recuerde que también hay tratamientos conservadores con complicaciones. Es decir, el que nosotros no decidamos operar no significa que nuestro tratamiento no vaya a tener ninguna complicación tampoco. Entonces, para repasar el tipo de tratamiento quirúrgico, lo he estructurado por tipos de tejidos que intervenimos y he querido repasar sobre todo las raíces lingüísticas de cada uno de los tratamientos para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, las osteotomías viene del osteo, del hueso, y tomía, corte o incisión, ¿no? La osteosíntesis del hueso otra vez y síntesis, que es la acción de poner junto dos partes, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de injerto óseo, que podemos usar el autoinjerto del propio paciente, aloinjerto de banco de tejidos humanos o el senoinjerto de otras especies animales. Podemos proceder al alargamiento o el acartonamiento óseo, bien con osteotomías o con una extracción ósea mediante cayotaxis con fijador o con clavo telescópico. La exostosectomía es el corte o la excisión de exostos, ¿sí? Y la amputación y desarticulación, pues básicamente consiste en amputar una extremidad también cortando hueso. La osteosíntesis es la fijación de fracturas o del hueso una vez hecho una osteotomía y se puede usar diferentes tipos de materiales para la osteosíntesis, las agujas, los tornillos interfragmentarios con placas, sin placas, cerclajes, los clavos intramedulares rígidos, flexibles, la fijación externa. Tiene una serie de complicaciones comunes, ¿no? La rotura de implante, la fractura del hueso manipulado, las molestias por prominencia del material implantado, la pérdida de fijación o de posición del material implantado, la penetración articular o la rotura por fatiga del hueso adyacente. En cuanto al tratamiento de cosas que podemos hacer en las articulaciones, está la artrodesis, que es la unión o fijación de una articulación, la artrotomía, que es el corte o incisión de una articulación, la artroscopia, que es cuando hacemos un examen visual de la articulación, o la artroplastia, que es cuando moldeamos o formamos una articulación. La artroplastia, podemos hacer una artroplastia resección, como por ejemplo en los dedos en garra, o la artroplastia resección de cadera de Gildenstern, o la artroplastia interposición, cuando metemos en medio de lo que hemos quitado, pues un tejido, por ejemplo, la fascia lata. La sustitución articular parcial sería, por ejemplo, la prótesis parcial de cadera y luego la sustitución articular total. La sinovectomía es la excisión del tejido sinovial, la artrolisis, la disolución o separación de adherencias articulares y también podemos hacer una manipulación bajo anestesia. En el cartílago tenemos, por ejemplo, las perforaciones o microfracturas, la condroplastia por abrasión, la reparación condral mediante bioandamiaje, la mosaicoplastia, el aloinjerto osteocondral o el trasplante de condrocitos autólogos. En las estructuras capsuligamentosas y meniscales podemos hacer un reanclaje ligamentoso, una reconstrucción de los ligamentos sustituyéndolo por otro tipo de tejidos, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior, la aplicatura o capsulorrafia y la menistectomía y sutura meniscal. En los tendones podemos proceder a hacer una tenodesis, que es unir el tendón a algún sitio, la tenotomía, que es cortar el tendón, alargarlos, transponerlos o hacer una tenolisis, que es nuevamente una disolución de las adherencias del tendón, o un reanclaje tendinoso o una reparación tendinosa. En los nervios está la neurolisis, el injerto nervioso y la reparación nerviosa, y en las partes blandas tenemos la fasciotomía y la fasciectomía y las plastias cutáneas. Más adelante, a lo largo de todo este curso, iremos repasando pues, las técnicas específicas para cada tipo de articulación. Es habitual discutir mucho más sobre el tratamiento que sobre el diagnóstico. Por ejemplo, está clarísimo que el paciente tiene una fractura, pero hay que decidir qué tratamiento es el que mejor funciona para cada paciente en concreto. Hay que hacer una selección juiciosa de las técnicas elegidas basada en la formación, la experiencia que tenemos y la evidencia disponible, y hay que individualizarla para la realidad de cada paciente.
Aunque los tratamientos conservadores no conlleven la agresión de una cirugía, tampoco están exentos de complicaciones. Y el tratamiento quirúrgico estaría indicado si se agotan las opciones de tratamiento conservador o si este no es eficaz o si es peor que la cirugía. Muchas gracias y espero que disfruten mucho con este tema.